elpulso.hn y el Observatorio del Poder presenta Cuarto Poder. Cuarto Poder, con Carlos Paz y Ramón Ochoa. Muy buenas tardes, Honduras, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. Estamos a través del canal hondureño de televisión CHTV a nivel nacional y la potente Radio Globo. También en el extranjero nos sintonizan a través de las redes sociales como Globo TV Honduras. Búsquenos también como Cuarto Poder en las distintas redes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del Facebook Live. Ramón Ochoa les saluda esta tarde. Hoy es 1 de septiembre del año 2021. Inicia el mes patrio, como lo llamamos todos los años, en la conmemoración de un año más de independencia de nuestro país. Hoy también es Día de la Bandera Nacional y por supuesto que inician a partir de hoy los festejos del 200 aniversario de independencia patria, el bicentenario de la República de Honduras, que es interesante ya a partir de hoy hacer los análisis de cómo está nuestro país a 200 años de independencia. Tenemos invitados esta tarde para profundizar en el tema, pero antes de entrar en materia, quiero contarles una historia interesante de un sector rural de nuestro país y por supuesto de Óscar Roberto. ¿Quién es Óscar Roberto? Una persona que pasó de ser un soñador a un gran productor, esto gracias al programa de Tierra Fértil de Walmart. Óscar Roberto pues es de la aldea La Estancia, en el municipio de San Antonio de Oriente, una zona que huele a tomate, y le cambió la vida a Óscar Roberto, a su familia y a su comunidad el cultivo del tomate. Y es que en este pequeño poblado nació y creció Óscar Roberto, hijo de una maestra y de un humilde agricultor, que él siempre tuvo el sueño de convertirse en un gran productor de hortalizas. No obstante, los recursos económicos escaseaban y la tierra requería una inversión que en ese momento él no tenía. Por lo tanto, aprovechó las oportunidades que tenía en ese momento, estudió magisterio en la Escuela Normal Pedro Nufio de Tegucigalpa y, aferrado a su sueño, tomó todas las clases optativas que estuvieron vinculadas a la agropecuaria para ampliar sus conocimientos en el rubro. Óscar Roberto se graduó de maestro y de inmediato consiguió una plaza en un centro educativo de su comunidad, ahorró cada lempira de sus primeros 3 meses de salario y con ello decidió que era tiempo de comenzar a darle forma a su sueño. Contraté 2 trabajadores para que me ayudaran porque yo estaba dando clases, pero en cuanto terminaba mi jornada me iba al campo a trabajar. Decidí sembrar tomates porque era el cultivo del que más conocimiento tenía. Logré sacar una buena cosecha, así que renté un carro para ir a vender a los mercados de Tegucigalpa. No fue una gran ganancia, pero esa experiencia me sirvió para agarrar impulso, relató Óscar Roberto. Fue en el año 2007 cuando estaba por sacar una cosecha de tomate manzano que uno de sus parientes lo puso en contacto con un proveedor de Walmart. Era un ingeniero que vino a ver mi cosecha, me dijo que era un muy buen producto y él me recomendó con la empresa, recuerda, y en menos de un mes un equipo de ejecutivos de Walmart llegó hasta la aldea La Estancia. Gracias a esto conoció Óscar Roberto sobre Tierra Fértil, un programa que trabaja con pequeños y medianos productores agrícolas, que asegura prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente y que busca asegurarle acceso a un mercado seguro. Me brindaron asesoría técnica y me orientaron en el uso de equipo y compra de insumos. Lo que más me impresionó fue el trato que nos brindaron con respeto por nuestro trabajo. Ese día se abrió una nueva etapa en la vida de Óscar Roberto, quien inició como proveedor de tomate pera, tomate manzano y lechuga para Walmart durante 4 meses al año, con una entrega semanal de 2.500 a 3.000 libras.
La calidad de su producto le abrió nuevas puertas. Para el año 2009, Walmart le dio la oportunidad de aumentar su rubro de producción. Oscar Roberto quedó como proveedor permanente y sus entregas fueron aumentadas a cantidades que hubiesen sido inimaginables para el pequeño productor. Fue una gran oportunidad y a la vez un gran desafío por las limitaciones económicas, por la escasez de agua en la zona y por la falta de tierra, pero al final se convirtió en la mejor oportunidad de mi vida, afirma Oscar Roberto. Linda Marín, subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart Honduras, destacó que además de la compra directa al agricultor a través del programa Tierra Fértil, Walmart Centroamérica brinda asesoría técnica permanente en temas como calidad de semillas, rotación de cultivos, manejo post cosecha, uso responsable de agroquímicos y del recurso del agua, buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura y en temas relacionados con administración y finanzas. Impulsado por Tierra Fértil, aumenté mi inversión y me vi en la necesidad de rentar tierras. Invertí en cosechadoras de agua y el sacrificio tuvo su recompensa. Para el 2014 mi cobertura de producción aumentó considerablemente de 25,000 a 30,000 libras de tomate pera y de 12,500 a 15,000 libras de tomate manzano por semana, relata con orgullo el productor. El trabajo en el campo se multiplicó y actualmente son más de 70 personas que laboran junto a Oscar Roberto para sacar la producción de tomate y lechuga todos los meses del año. Producto fresco y de gran calidad que termina en la mesa de miles de consumidores. Mi producto se diferencia por la calidad, tamaño, dureza, con textura, pero sobre todo por la honestidad. Y es que aquí hay mucha pasión, mucha entrega y sobre todo rigurosa disciplina, porque este trabajo es de todos los años y el primero en dar el ejemplo soy yo. De lo contrario, no hay éxito. A la fecha, Oscar Roberto ha logrado comprar más de 40 manzanas de tierra, las que destina para el cultivo. Ha logrado construir 13 cosechadoras de agua y montar todo lo requerido para la cosecha del producto que entrega en su propia flota de transporte. Ser un proveedor de Walmart es uno de los mayores beneficios o bendiciones de mi vida, porque además de ayudarme a construir un patrimonio, ha venido a levantar la economía del pueblo, ya que hay una fuente de empleo permanente para el sostén de más de 100 familias. Uno de mis mayores orgullos es ver a mi pueblo transformado, expresa el productor. A sus 39 años, Oscar Roberto afirma que su objetivo es continuar esforzándose por cosechar un producto de gran calidad y que un día sus hijos continúen con su pasión por la tierra en el rubro del cultivo, ayudando a su familia, a su pueblo y a su país. En Walmart no solo encontré una empresa que me pagará un precio justo por mi producto, en ellos encontré el apoyo para crecer como empresario. Me motivaron y formaron y actualmente estoy en proceso de construir mi empresa. Gracias a ese impulso he logrado construir un patrimonio para mi familia. Por eso siempre digo que Walmart es una de las mayores bendiciones de mi vida. Recalque el proveedor, uno de los casos de éxito del programa Tierra Fértil de Walmart. Entramos en materia. Un placer saludarlo, don Carlos Paz. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa, y yo inicio con un saludo muy especial a nuestros oyentes en el Parque Central, a esa gente que nos escucha y que muchos de ellos pues no los conocen, como también saludamos a los compatriotas que se ganan la vida limpiando zapatos, a Memo, Guillermo, a don Romero, a Juan, a Santos y a todos, y en especial esas personas mayores de edad, o sea, que ya tienen bastantes años y se reúnen en el parque. Gracias por escucharnos y manifestar que les gusta el programa. Gracias. Me abordó uno directamente para decirme si era Carlos Paz y le decía yo soy Carlos Paz. El muchacho Ramón es joven. Ah, es joven. Sí, sí, es joven, le digo, sí, es un muchacho joven. Bueno, gracias. Saludos. Sí, los saludo cariñosamente y en especial. Y entramos en materia. Edgar. ¿Qué conmemoramos hoy? ¿Qué se dio en 1821? La República. Pero los creadores de la República, desde los clásicos, plantearon que el fundamento para que ésta funcionara era la educación. Con la República surgió también el Estado del Derecho para oponerse al absolutismo. Hasta aquellos momentos el pensamiento religioso dogmático controlaba el mundo de ese espacio. Pero ¿qué ha pasado en Honduras después de 200 años
hemos fundamentado, fortalecido esos pilares para la existencia de la República y el Estado del Derecho? ¿O qué es lo que tenemos? El sistema educativo nacional fomenta el pensamiento republicano para que prevalezca la democracia y el Estado del Derecho, ¿o qué tipo educativo que nos plantearon desde los clásicos y nuestros próceres? Ya tenemos en línea, nos manifiestan a Edgar Soriano, historiador de nuestro país. Analista también de la realidad nacional, un placer saludarlo esta tarde, Edgar Soriano. La pregunta que hacemos en Cuarto Poder, hoy 1 de septiembre, a 200 años de independencia, ¿en qué condiciones está Honduras? Así que le pedimos a Edgar que nos haga un preámbulo o una síntesis de estos 2 años de historia de Honduras, sobre todo 200 años de historia de Honduras, sobre todo de independencia. ¿Por qué estamos en estas condiciones en este momento, después de tener tantos recursos naturales, después de tener una patria floreciente en aquellos tiempos, incluso una herencia política que nos dejaron aquellos grandes líderes que lucharon por la independencia de nuestro país? ¿Será que no hemos sabido aprovechar como sociedad y como clase política todos esos elementos que teníamos? Bienvenido, Edgar. Buenas tardes, licenciado Carlos Paz y licenciado Ramón Ochoa. Un gusto compartir con la audiencia Radio Globo y el programa Cuarto Poder sobre un tema tan importante como es esta conmemoración del Bicentenario, y precisamente hoy, que es Día de la Bandera Nacional, desde 1995, se celebra este 1 de septiembre el Día de la Bandera. Me parece muy importante lo que usted planteaba, licenciado Paz, el hecho de que en 1821 se tomó una decisión política en Guatemala, y esa decisión política generó grandes retos, probablemente oportunidades para ir construyendo un Estado de Derecho, ir constituyendo una institucionalidad capaz de formar repúblicas en un contexto bastante difícil, un territorio descomunicado, con poderes cuasi feudales y poderes corporativos como el poder de la Iglesia, que se manifestó en todo el siglo XIX con mucha contundencia. En ese sentido, el construir una nación no era nada fácil. Por otro lado, lo que usted mencionaba, en estos 200 años, ¿cómo podemos nosotros hacer retrospectiva? Realmente se construyó una institucionalidad cohesionadora y capaz de poder incluir a todos los sectores de la población, o se construyó una república para unos pocos. Yo creo que aquí está el elemento de todo, de esta reflexión bicentenaria. Se constituyó una institucionalidad desde la perspectiva de las élites que empezaron a dominar el Estado, empezaron a transar los recursos de la nación, empezaron a implantar sus ideas de arriba hacia abajo, a tal grado que vimos cómo los indígenas fueron despojados de sus tierras, de sus costumbres, de sus culturas. Creo que en la historia latinoamericana, y por supuesto la nuestra, la centroamericana y la hondureña, no ha sido la excepción. Nosotros sufrimos durante el siglo XIX y principios del siglo XX una arremetida civilizatoria de parte de las élites que promulgaban construir una república, pero lesionando los derechos de otras poblaciones que habitaban esos territorios, inclusive antes que llegaran los españoles, y hubo un total irrespeto. Se constituyó entonces una república, lo que algunos le han llamado la república de los criollos, la república de las élites, la república de toda esta gente que vino a constituirse como grupos económicos que empezaron a dominar la política, y por otro lado la llegada también de transnacionales, como fue todo el poder minero y bananero que se instaló en varios países de Centroamérica y Honduras. Por supuesto, la República Bananera, que el escritor estadounidense O. Henry catalogó a finales del siglo XIX, y su libro publicado en 1904, de Reyes y de Repollos, donde constituye el concepto de la República Bananera. Entonces nosotros vemos una nación que va a ser saqueada por intereses externos, y una élite indolora que fue incapaz de poder generar cohesión de todos los sectores de la población. En ese sentido, la pobreza empezó a crecer, las condiciones, las convivencias políticas van a ser muy violentas, y vamos a tener guerras civiles, fraudes electorales, imposiciones, golpes de Estado, que va a ser una constante en toda la historia del país. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos un régimen político que carece de legitimidad política, que carece de capacidad de poder cohesionar a la población,
y de brindarle a la población beneficios torales, como es el tema de la educación y la salud. Usted mencionaban el tema ustedes de la educación. La educación no ha estado a la altura de la construcción cohesionadora de una nación, por un lado, y por otro lado es difícil poder constituir un sistema educativo robusto en una población que vive, en el caso hondureño, un 70% bajo la línea de la pobreza. O sea, es difícil poder pensar de que vamos a construir un edificio educativo capaz de poder generar cambios en la mentalidad hondureña si no tenemos un país que tenga acceso a los servicios básicos de la alimentación, de la vivienda y condiciones de seguridad social en general. Los pilares en que se debe fundamentar la República, Edgar. Bueno, los pilares que usted menciona, licenciado Paz, son básicamente el hecho de que primero tiene que respetarse la ley, que hay una constitución, pero que esas leyes sean en beneficio de la mayoría y que se respeten. Y, por supuesto, los pilares fundamentales tienen que ser construir una sociedad de convivencias sanas donde las transiciones políticas sean respetadas a través de procesos eleccionarios transparentes y que la población tenga acceso a salud, a educación, a trabajo y sobre todo el tema alimentario. Como todos sabemos, ahorita tenemos una crisis alimentaria severa. Organismos internacionales lo están planteando, sobre todo por esta profunda crisis que vivimos con la pandemia. Entonces, estos pilares son fundamentales para poder tener una convivencia sana y que la gente vaya a elecciones sin ser engañados y sin ser manipulados. Cuando una población tiene todos los accesos a los beneficios básicos, va a un proceso eleccionario a elegir sus autoridades, a elegir sus representantes en el Parlamento, de manera voluntaria, sin ser coercionados o manipulados, que es lo que ha sucedido en la historia de Honduras. Entonces nosotros lo que tenemos son élites políticas, caudillos que han manipulado las fuerzas políticas en el país y una vez cuando se constituyen en el poder, son serviles a intereses externos o a intereses de grupos corporativos o intereses de grupos financieros que básicamente están preocupados por sus intereses económicos y no por el bienestar de una población que, como mencionaba anteriormente, ha vivido en estos 200 años en la marginación. Mire qué bonita esa palabra, convivencia sana. No sé si algún día en estos 200 años de historia de independencia, Edgar, hemos tenido esa convivencia sana o ese respeto a las leyes que usted menciona. Porque mire, menciona también otros elementos y bueno, esto es frustrante cuando escuchamos hablar de la historia de nuestro país, que hemos vivido constantemente en golpes de Estado, en guerras civiles, en fraudes, como usted también lo menciona, en imposiciones. Hoy en el día estamos viviendo asaltos al Estado. ¿Será que en algún tiempo sí se dio ese respeto a la ley o aún no? Y si es así, ¿cuándo lo vamos a ver, Edgar? ¿Y de qué va a depender eso? Sí, licenciado Ochoa, usted tiene razón. Mire, nunca en la historia de este país, en la historia republicana de este país, hemos tenido verdaderamente una cohesión y una institucionalidad fuerte y élites políticas que hayan llegado a un acuerdo de gobernabilidad para respetar las transiciones políticas. Entonces nosotros vamos a ver que desde 1827 en estos territorios va a haber un derramamiento de sangre que va a culminar, digamos, esta estética de la guerra civil, la toma de cuarteles, va a culminar con la imposición de un régimen autoritario como fue la dictadura de Tiburcio Carías Andino, que se constituye a partir de 1936 con mucha fuerza. Y luego pasamos a otros tipos de formas de dominio y el surgimiento de las Fuerzas Armadas, que viene a monopolizar, podríamos decir, la violencia de Estado o a neutralizar los levantamientos armados, o la Fuerza Aérea que va a constituir el régimen de Carías para tratar de aplacar los levantamientos armados. Pero pasamos a otro tipo de formas de violencia política y de manipulación electoral, de elecciones a estilo Honduras, como llamó un periodista de la BBC que vino a cubrir las elecciones de 1965, cuando el golpismo, dirigido por el general López Arellano, constitucionalizó su gobierno en 1965 en unas elecciones autoritarias y fraudulentas, y por eso este periodista extranjero acuñó el término de elecciones estilo Honduras, que significa que son elecciones a través de la coerción, a través de la manipulación, a través del fraude electoral, y parece que ha sido una constante, así como los golpes de Estado en distintas dimensiones, ya sea inclusive golpes al interno de las Fuerzas Armadas, demostrando la fragilidad institucional y el uso
de estas instituciones para intereses de pequeños grupos y no para intereses de la ciudadanía. Esto es lo que hemos vivido en la historia de este país. Entonces, por eso es que estamos ahora en el 2021 frente a un problema profundo de legitimidad política, de desgaste partidario y un ambiente de temor y desesperanza que polula en el imaginario de la población, que hace que muchos de la población hondureña decida abandonar el país. Como todos sabemos, más de 1 millón de hondureños viven fuera del país y son los que están enviando este año, la proyección son $7,000 millones que sostienen el consumo inmediato de esa población empobrecida y marginada. Entonces, es un país bastante desmembrado, bastante desgarrado. No sé si ustedes conocen la obra de Pablo Zelaya Sierra, pintor muy reconocido, Hermano contra Hermano, pintada en 1932, que demuestra en una imagen bastante cruda de cómo ha sido la historia de este país, una historia marcada por la violencia de hermanos contra hermanos que han sido llevados al asesinato y a todo tipo de daños a las convivencias que deben de existir en un país civilizado. Sí, muchas gracias. Licenciado Edgar Soriano, le solicitamos que nos espere en línea porque tengo una consulta todavía. Okay. Me comunicaron que su tiempo era corto, pero tiene que ver con esas elecciones de 1965 y 1865, pero me comunica producción que también ya está el profesor Fidel García, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media, a quien le consultamos lo mismo, que se conmemora hoy, en el 2021, comparado con lo que pasó en 1821. Gracias, profesor. Buenas tardes por estar en Cuarto Poder. Sí, le escuchamos. Tiene que encender el audio. El audio. ¿Nos ayuda? ¿Nos ayuda con el audio? ¿Está? ¿O es aquí que seguimos teniendo problemas, Raúl? Entonces, con el permiso de nuestros invitados de esta tarde, nos vamos a ir a una... Vamos con Edgar. Me dicen que tiene tiempo limitado y finalizamos con su consulta con Edgar. Entonces le hago la consulta. Edgar, sí. En Honduras como que la vida es cíclica. En 1865, el dictador José María Medina legalizó su golpe de Estado. Había llegado por la vía de las armas, apoyado desde Nicaragua, de Guatemala, 1865. Y resulta que Osvaldo López Arellano legaliza su golpe de Estado de 1963 en esas elecciones que se llama estilo Honduras. ¿Cómo puede suceder eso 100 años después? Sí, totalmente. Bueno, lo que le mencionaba hace un momento, ¿verdad? Que como carecemos de un pacto de gobernabilidad entre todos los sectores y de un respeto a las leyes, a las instituciones establecidas, entonces nosotros vamos a tener este tipo de estética política que, como usted bien lo menciona, nos ubicamos al gobierno del general Medina y luego nos ubicamos en el gobierno del general López Arellano, 100 años de diferencia en el tiempo, y la lógica sigue siendo la misma. Y nos podríamos ubicar en otro escenario con otro presidente de hace 100 años, comparándolo con el gobernante Hernández actualmente, y seguimos en la misma lógica. Entonces, estamos frente a un proceso de una élite que ha sido incapaz de generar cohesión nacional, que ha sido incapaz de generar pactos de gobernabilidad, que ha sido incapaz de respetar las constituciones y de permitirle a los sectores tener mayor participación en las decisiones políticas. Aquí se ha negado la posibilidad de tener una democracia más representativa. Recordemos que el mismo golpe de Estado del 2009 fue impulsado por el hecho de neutralizar una mayor participación ciudadana. Entonces, y así podemos encontrar varios elementos en la historia del país. Entonces nosotros nos enfrentamos a una lógica de gobernabilidad donde lo importante es imponerse, donde lo importante es hacer negocio, donde lo importante es respetar los intereses externos del capital externo, y por tanto entonces entregan el territorio para que los recursos sean utilizados por capital externo, una fuga de capital, una fuga de recursos, y esto genera pues lo que estamos viviendo, o sea que va a seguir existiendo la manipulación política, vamos a seguir teniendo gobiernos constituidos bajo leyes, pero leyes manipuladas, pero no gobiernos legítimos, ¿verdad? Entonces podemos tener gobiernos legales,
¿verdad? Porque la legalidad es un tema que hay que analizarla de cómo han manipulado las leyes del Estado, pero no gobiernos legítimos. La legitimidad significa que la población tenga derechos garantizados, que tenga acceso a la renta de los recursos naturales para vivir en mejores condiciones sociales y culturales, y por tanto tendríamos entonces, si eso sucediera, mejores convivencias que no las vamos a tener mientras la estética de la gobernabilidad siga supeditada a intereses del capital o a intereses de pequeños grupos corporativos. Muchas gracias, Edgar, por compartir su conocimiento técnico-científico de la historia de nuestro país y sus análisis con la audiencia de Cuarto Poder. Muchas gracias, Edgar. Saludos. Un gusto haberlos acompañado, estimados amigos, y a la población que nos escuche. Saludos, Edgar, con su análisis, historiador y analista de la realidad nacional. Vamos a una breve pausa. A regresar ya está con nosotros el profesor Fidel García, presidente de El Copen. Un mensaje importante, cortesía de Banco Atlántida, y es que continúa la Feria de Préstamos Atlántida con las mejores tasas y beneficios para que cumplas tus metas. Solicita tu préstamo de vivienda desde el 7.7%, préstamo de vehículo nuevo desde 9.5% y seminuevo desde 14%, préstamo personal desde 17%. Ingresa hoy a www.bancatlan.hn o visita nuestras agencias a nivel nacional y solicita el préstamo que necesites. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. En Banco Atlántida queremos apoyarte a cumplir tus metas. Sí. Continúa la Feria de Préstamos Atlántida con las mejores tasas y beneficios preferenciales para poder decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Quieres llegar a más de 1 millón de oyentes en Honduras? Anúnciese con nosotros. En Cuarto Poder le garantizamos que su publicidad será escuchada en todo el país. Para más información, llame al 9451-6395 o escríbanos a contacto@elpulso.hn. El mundo se renueva, los medios digitales son el futuro y nosotros lo sabemos. Somos un diario digital de trayectoria, con mentalidad moderna e imparcial. Nuestro objetivo es llevarte las noticias de manera veraz, segura e inmediata. Con elpulso.hn puedes disfrutar de la comodidad de actualizarte con la información más importante del momento en un solo sitio. El Pulso HN, periodismo investigativo que marca el futuro. ...200 años de independencia patria se celebran en este mes. Y es imposible hablar de historia de Honduras, hablar de los últimos 200 años sin hablar del tema educativo. Es preponderante la educación dentro del marco histórico de nuestro país, y si queremos hablar de una Honduras distinta, de una Honduras próspera, de una Honduras diferente en el futuro, tenemos que hablar del tema educativo. Y ojo en lo que estamos, en una campaña política que de casualidad pues se da en el mismo tiempo del Bicentenario, donde también la clase política tiene que tener dentro de sus propuestas el tema educativo. ¿El ministro de Educación es torpe o cree que nosotros somos tontos? Hoy rindió un informe, un discurso, hablando de avances educativos y de inversión en la educación. Cuando es público que hemos bajado 2 niveles, de 6 a 4º grado, producto de la pandemia, o un sistema educativo que estaba totalmente indeleble. Claro, reiteramos, desde los clásicos y nuestros héroes plantearon que la educación era el fundamento imperativo para poder sustentar la República. Profesor Fidel García, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media, gracias por estar en Cuarto Poder. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes al amigo Ochoa y a los oyentes de este programa y a los que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, son 200 años de una independencia, pero independencia que solamente la celebran los grupos de poder en Honduras. Recordemos que en Centroamérica la independencia fue un pacto, fue un tema arreglado, fue la repartición de territorio. No existió una independencia lograda en base a una auténtica lucha del pueblo por cambiar el orden de las cosas. Fue los oligarcas de aquel momento pues llegaron a acuerdos y se repartieron las 5 provincias centroamericanas para evitar justamente una verdadera independencia o una rebelión del pueblo centroamericano. Es así como desde hace 200 años estamos condenados prácticamente a vivir bajo ese espejismo de una independencia falsa, que es justamente lo que tenemos. No hay ninguna independencia. Lejos de una independencia, lo que tenemos es una dependencia absoluta que no nos permite avanzar como pueblo, no nos permite avanzar como nación, no nos permite alcanzar algunos estadios de desarrollo, porque justamente lo que está impidiendo esto es que no hay inversión en educación. Ya lo dijo Morazán, lo ha dicho José Cecilio del Valle, lo han dicho nuestros grandes pensadores, Froilán Turcios, Ramón Rosa en su momento. Todos han coincidido, como ha coincidido otros pensadores posteriores a ellos, como el gran pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire y otros grandes referentes de la educación, cuando han dicho que ninguna sociedad va a avanzar nunca si no invierte en educación. Francisco Morazán nos ha enseñado que la educación popular es el arma de la nación, de los pueblos, es el arma, lo ha dicho José Martí también, el apóstol de América. Es imposible que avancemos como pueblo mientras tengamos autoridades torpes, como muy bien lo está diciendo Carlos Paz, mientras tengamos autoridades que no les interesa invertir en educación porque sencillamente les conviene el status quo del momento, del sistema, les conviene tener a un pueblo aletargado, a un pueblo sin educación, porque fácilmente lo están llevando cada 4 años en camiones, o en volquetas o en buses a votar para elegir a los mismos que cada vez lo están dejando sin comer. Es lamentable lo que estamos viviendo a 200 años de una independencia falsa, surgida como un contrato o como un convenio de repartición entre la oligarquía de aquel momento. Se repartieron el pastel de las provincias centroamericanas. Yo quiero referirme a este caso del señor ministro, hablando hoy de la inversión de 2.800 millones, y yo le pregunto a ese señor ministro, si esas aulas ya son las aulas del siglo XXI o son las aulas todavía del siglo XX. Significa que tendrían que ser virtuales. Profesor. Carlos, yo les invito a que hagamos una breve reflexión así, una comparación más bien. Aquí nomás en la salida al sur, en las postas de la policía, aquí en el Atillo, o nos vamos a las instalaciones de la policía, de cualquier lugar aquí, de la DPI o de cualquier batallón, y comparemos esos edificios, comparemos esa inversión ahí, ese establecimiento con cualquier centro educativo público en el país, las condiciones, la enorme diferencia que hay sobre cómo se está privilegiando la compra de armas, cómo se está privilegiando fortalecer a una policía militar o fortalecer a un ejército, fortalecer a un estado penitenciario, que es lo que tenemos en el país, en detrimento de la educación. Vemos cómo en los últimos 10 años, por lo menos, cada vez se ha ido recortando el porcentaje asignado a la educación en el presupuesto general de la República. Alguien podrá decir, se ha invertido más, hay más dinero invertido, pero si lo vemos en función del porcentaje que le corresponde a la educación, cada año se ha ido reduciendo. No es lo mismo un porcentaje que una cantidad. Entonces, cuando nos dan esos números, cuando el ministro da esos números, pretende generar un ambiente de, como lo dice Carlos, de engañar, de pretender creer que somos bobos, que somos tontos, cuando en realidad este pueblo no es ningún tonto.
hay sectores pues que han entendido claramente que urge deshacernos de esta clase podrida, esta clase política podrida que está gobernando o mal gobernando al país, y ya no soportamos como pueblo esta situación. La educación es, en el marco de esta pandemia, Carlos, el sector más golpeado, después del sector salud, por supuesto, porque es un golpe directo cuando se está afectando la vida de miles de hondureños, pero después del sector salud es el sector educación el más golpeado. ¿Y por qué es más fuerte el efecto en el sector educación? Porque no lo vamos a poder reponer fácilmente, por lo menos en 10 años. Esto que está pasando ahorita, que nos ha hecho retroceder enormemente, ya a un retraso acumulado. Recordemos que en los últimos 8 años, por lo menos, el comportamiento ha sido que cada año se han matriculado menos niños y jóvenes en el sistema educativo. Hoy hay 2,5 millones que quedaron fuera del sistema educativo por causa de la pobreza, no únicamente por la pandemia, pero esto ha venido prácticamente a dar una enorme desgracia a nuestro país, un golpe fuerte para el pueblo, que no menos de 10 años vamos a necesitar para reponernos de esta situación en la que hoy está inmerso el sistema educativo. Profesor, esta semana se dio inicio a la propaganda política. Ya podemos escuchar de manera contundente en todos los medios los discursos. Bueno, hemos escuchado muchos alegatos de la clase política, pocos discursos, pocos planes y pocas propuestas. Que en el tema educativo, ¿cómo debe de ir enfocado, en base a las necesidades que hay en el sistema educativo en este momento, cómo debe ir enfocado el discurso o las propuestas de la clase política en estos 3 meses de campaña? Y me refiero a todo el sistema educativo que sufrimos. Los padres de familia ocupamos escuchar propuestas contundentes, los maestros para las mejoras de sus condiciones, mejorar las condiciones de infraestructura de los centros escolares. Y ojo, ahí, si no me equivoco, corríjame el número, creo que hay unos 20,000 docentes o más desempleados que también quieren escuchar propuestas de la clase política porque necesitan trabajar. Y tantos temas, tantos elementos negativos que hay dentro del sistema educativo que hay que mejorar y que la clase política pues tiene que manejar dentro de ese discurso. ¿Qué le dice usted a esa gran cantidad de políticos y partidos que están participando en este momento? Bueno, primero decirle a aquellos que han estado en el poder en los últimos 12 años, decirles que a quién le van a echar la culpa en este momento. Si ellos son los que han estado al frente de la cosa pública, los responsables directos de este desastre que estamos viviendo en todos los aspectos en el país, son los que nos han estado gobernando en los últimos 12 años. Aquí no se vale que le vengan a echar la culpa a los anteriores o al otro hace 30 años. Si bien es cierto, hay una acumulación histórica de problemas en el sector de educación y en todos los demás sectores, pero cada gobierno es responsable de lo que está haciendo en ese momento. En ese contexto, en el marco de este proceso electoral, nosotros exigimos que se presenten verdaderas propuestas, pero ya no propuestas educativas de hacer reformas y de hacer parchos. Y hemos sufrido en los últimos 12 años alrededor de unos 2 o 3 reformas en el sector de educación que nos han llevado a más mediocridad, que nos han llevado más problemas, no han solucionado el tema curricular, no han solucionado el problema de infraestructura, no han solucionado ningún problema, ni siquiera el abastecimiento de material didáctico a los centros educativos. No vamos a avanzar de esa manera. Si necesitamos propuestas, necesitamos no solamente decir qué van a hacer, sino cómo lo van a hacer. Ya estamos exigiendo a todos los candidatos, a todos los partidos políticos, pues, que nos presenten una propuesta no de transformación, no una reforma, sino que necesitamos una transformación del sistema educativo. Y si a algunos sectores les da miedo utilizar la palabra revolución, pero en realidad lo que necesitamos es una revolución completa del sistema educativo, una transformación, un giro, un cambio, que si estamos viendo para un lado, ahora hay que cambiar todo, porque definitivamente esto ya no nos está sirviendo mientras tengamos una clase política que no entiende o no quiere entender, más bien, que si no se invierte en educación no vamos a avanzar nunca vamos a avanzar como pueblo. Estaríamos condenados a vivir en el subdesarrollo, en la dependencia absoluta y sobre todo en la marginación
en esa enorme brecha que existe entre los que tienen mucho, los poquitos que tienen mucho y la gran cantidad, que es la gran mayoría del pueblo hondureño, que no tiene nada o que quizás no tiene ni qué comer cada día. Eso es lo que tenemos que empezar a preocupar. Deberían la clase política ver cómo desde la plataforma educativa, desde una propuesta de transformación educativa, cómo comenzamos a disminuir esa brecha. No solamente se trata de 200 días de clases. Aquí no nos van a venir con propuestas de cómo cumplir 200 días de clase o cómo tener material didáctico, no. Señor Ministro de Educación Arnaldo Bueso, 2.800 millones, yo le creo que los han gastado. Sabemos cómo gastan ustedes el dinero, así como lo gastaron en ventiladores que están en bodega, así como lo gastaron en hospitales móviles que no funcionan, así como roban, saquean. Le aseguro que es cierto que han gastado los 2.800 millones de lempiras, pero el sistema educativo requiere 20.000 millones para medio funcionar. Profesor, la consulta es, y el planteamiento, para poder recuperar un poco en el año 2000 se necesita trabajar 24/7, pero eso requiere no con el mismo profesor, sino contratar por lo menos un 30% de lo que está actualmente. O sea, que el que trabaje sábado y domingo con una jornada tendrá que ser otro profesor. Si se establecen dobles jornadas en centros educativos, tendrá que ser otro docente. Ustedes que están en la práctica, ¿cómo se puede alcanzar medianamente lo que se ha perdido? Y se me olvida, el señor ministro de Educación, yo creo que debería estar siendo investigado. ¿Dónde están las 250.000 tablets? Y además, por violar las mismas leyes educativas. Eso es lo que debería estar respondiendo. ¿Dónde están las 250.000 tablets que digo acá y lo he escuchado en otros medios que iban a entregar? Y el año lectivo terminó. ¿Cuántas tablas han entregado, profesor? Bueno, para la primera pregunta, ¿qué hacer para que tengamos un sistema educativo, verdad, muy bien atendido? Primero necesitamos ampliar la red educativa. Pero eso nos lleva a un problema de raíz, Carlos. El problema, el desempleo, la miseria, la pobreza en la que vive el pueblo hondureño hace que miles emigren de manera diaria, se vayan, y es por eso que tenemos baja matrícula. El problema no es que la gente no quiere estudiar, que los niños no quieren estar en las aulas escolares. El problema es que no hay comida, tienen hambre, no hay empleo. Entonces tenemos que comenzar con todos esos problemas de raíz en la sociedad, generar un ambiente favorable para el empleo, generar un ambiente diferente en el que no tengamos que emigrar, no tengamos que huir de este país buscando mejores oportunidades. Honduras tenemos alrededor de 70.000 docentes activos en este momento, más o menos unos 60.000 en el sector público formal y unos 10.000 en el sector público informal. Pero necesitamos contratar por lo menos unos 20.000 docentes más, que eso es lo que se refería el amigo Ochoa hace un momento, que son alrededor de 25.000 docentes que no tienen un empleo en este momento y que hoy desgraciadamente vieran truncada esa aspiración en el año 2021 porque acaban de decirlo las autoridades educativas, se cancela el concurso docente 2021. Con 90.000 docentes, es decir, con un incremento de 20.000 docentes más, con todo este ambiente, con un ambiente favorable, con unas mejores condiciones socioeconómicas, podremos despegar como nación teniendo mayor cobertura. Sí. Conversamos con el profesor Fidel García, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media. Estos requerimientos que necesita la población. Solamente con incrementar la red educativa, con contratar 20.000 docentes más y tener pues esa robustez que tenía el sistema educativo hace unos 10, 12 años, en el de 2008 al 2011, 2010, 2011 más o menos, es cuando alcanzamos el punto más alto en matrícula. En Honduras alrededor de 2,5 millones de niños y jóvenes matriculados, y eso era muy bueno. Pero luego vimos después del golpe de Estado cómo fue descendiendo la matrícula de manera verdaderamente dramática en el país. Creo que no vamos a despegar
si no ampliamos la red educativa, si no mejoramos, si no invertimos más en educación. Y eso pasa por quitar esta estructura criminal que está gobernando el país, pero no solamente desde el Poder Ejecutivo. También tenemos que luchar por quitar esa estructura en el Poder Legislativo, que es donde más daño se le ha hecho a este pueblo hondureño. Muchas gracias. Lo de las tablets. ¿Cuántas tablets han Bueno, distribuido? el tema de las tablets, nosotros lo anunciamos, Carlos, yo creo que ustedes se acuerdan, cuando se dijo que iban a comprar 250,000 tablets, prácticamente lo visualizamos como un nuevo escándalo de corrupción. 250,000, apenas han entregado 4,000. Hemos tenido nosotros evidencia y denuncias que son tablets obsoletas, en mal estado, donde la batería se convierte más bien en casi un arma, es peligroso. Están diciéndole a los directores que tienen que poner a firmar a los padres de familia un compromiso de que si daña la tablet la va a pagar. Entonces los padres de familia lo que hacen más bien es evitar que las poquitas que han entregado más bien están rehuyendo a recibirlas, porque saben que si lo ponen a firmar ese documento tendrían que pagarlo. 4,000 tablets de 250,000. Luego anunciaron comprar 7,000 más con los fondos FIT. El fondo FIT, que es un fondo que obliga pues al gobierno a invertir en esto. Siguen todavía debiendo 7,000 más 4,000, 11,000. El gobierno sigue debiendo alrededor de 239,000 tablets de 250,000 que ofreció el ministro de Educación, quien coloca todo esto pues en el ojo del huracán como un funcionario definitivamente, lamentablemente para Honduras, un desastre. Muchas gracias, profesor, por compartir con la audiencia de Cuarto Poder. Gracias, Carlos. Un saludo y siempre estamos a la orden. Gracias, amigo Ochoa, y a los que nos ven por las redes sociales y a los que nos escuchan por Radio Globo. Muchas gracias. El profesor Fidel García, presidente del Colegio de Profesor Media, y Ramón Ochoa. Así es, gracias, maestro. Ya está también don Ayax Irías, el doctor Ayax Irías, vicerrector académico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con un análisis también de estos 200 años de independencia desde el punto de vista de la academia, específicamente en el sector de educación superior. Bienvenido a Cuarto Poder, doctor. Mucho gusto, amigos. Un placer estar en su programa, ¿verdad? A la orden de ustedes. Gracias. ¿Qué conmemoramos, doctor, y qué pasó en 1821? ¿Qué hemos fundamentado hasta la fecha para la vida de la República? Bueno, supuestamente ese periodo nos dotó a los países de la región centroamericana de nuestra independencia de la corona española. A través de la incidencia que tenían los criollos ya nacidos en el continente, poco a poco fueron asumiendo control de la situación en nuestros propios países y fueron los que verdaderamente se aprovecharon de las circunstancias para desprenderse de España, para ellos asumir o monopolizar el nuevo poder instalado, ¿verdad? Desde Guatemala, desde México para toda Centroamérica, ¿verdad? Y pues fue una independencia que no fue participativo el pueblo hondureño, ¿verdad?, de la gesta de liberación del país, sino que vino casi por decreto de las élites gobernantes de aquel momento, y ese proceso se continuó a lo largo de las demás décadas y centurias hasta el día de hoy, ¿verdad? Se mantiene ese esquema, ¿verdad? Solo que gradualmente hemos pasado por diversos modelos económicos y sociales, ¿verdad?, que han ido adaptándose a las nuevas realidades del desarrollo global, y ahora mismo pues ese proceso de independencia fue adoptado. Estamos viendo que se está profundizando en el sentido de ir perdiendo la poca soberanía que teníamos como país a través de toda esta política de entrega de nuestro territorio a través de las zonas de empleo, que busca de alguna manera penetrar
hacia las esferas de control por parte de nuevas élites y de los sectores que ya sabemos que son los que están interesados en que haya impunidad en el país. Más o menos eso es lo que como lectura nosotros tenemos de los 200 años de supuesta independencia. ¿Verdad? No quiero decir que no hay cosas positivas dentro de la misma, ¿verdad? Espero que realmente, si no hay un verdadero sentido de pertenencia y una beligerancia del pueblo en la toma de decisiones para enrumbar el país, difícilmente podemos estar hablando de que tenemos una nación verdaderamente libre, soberana e independiente. El tiempo se nos acortó, pero debo de consultarle, doctor Irías, como vicerrector universitario, los clásicos que crearon o fundamentaron la República, al igual que nuestros héroes plantearon que la educación era una base imperativa para ese sostenimiento. ¿En qué hemos avanzado? Bueno, Valle lo ratificaba, decía que la educación es la primera necesidad de la República y lastimosamente en el país no se ha tenido un verdadero sistema educativo integral, apegados a las necesidades reales de la población hondureña, capaz de adaptarse a las nuevas realidades que tanto local, nacional, regional y globalmente se van planteando. No tenemos un rumbo claro hacia qué valores y qué tipo de contenidos debemos de desarrollar para formar profesionales que realmente sirvan para, desde una visión crítica, ir transformando la realidad nacional en sus diversos ámbitos, en lo social, en lo económico, en lo cultural y lo político. Debemos de hacer una revisión a fondo de contenidos curriculares para ir a lo que nos deja la pandemia y las reflexiones. Y muchas gracias por compartir con nosotros este día, doctor. Bueno, aparte del trauma que originó esta situación compleja de crisis sanitaria, que se ve también impactada por la crisis ambiental a raíz de los huracanes que hubieron, lo que nos deja de lectura es la endeble situación que tenemos dentro del sistema de salud, el sistema educativo, el sistema económico. Somos un país que ya estábamos en una crisis permanente y que esto ha venido a profundizar más y evidenciar que quienes nos han estado gobernando de manera continua no han hecho nada por tratar de sentar las bases de un auténtico desarrollo sostenible que permita a la sociedad hondureña tener capacidad de autogestionarse, de autogobernarse y tener rumbos claros de qué sectores, de qué regiones y bajo qué premisas hay que desarrollar el país de manera integral. En la educación superior no es la excepción. Creemos que todavía falta mucho por hacer. Por eso es que hay que hacer constantes revisiones curriculares para ir adaptando a las necesidades del país y evitar así que nuestros jóvenes migren buscando otras opciones fuera del país, sino que podamos formarlos de manera integral y que respondan a las necesidades de donde ellos viven, para que así tenga más arraigo la educación y tenga un sentido que permita a las nuevas generaciones ver que desde su propia localidad se pueden construir nuevos procesos de integración nacional y de emancipación política y social del país. Muchas gracias, doctor Aya Irías, vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchas gracias, doctor. Igual, gracias a ustedes. Buenas tardes. Ramón Ochoa. Buenas tardes. Ya no queda tiempo para más, don Carlos, solo para agradecerle a la población que siempre está pendiente de este espacio de Cuarto Poder. Lo esperamos mañana en un programa más de 4 a 5 de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Una vez que aprendes, es muy fácil.
aquí, un poquito más suave. Una vez que aprendes es muy fácil. Una vez que aprendes es muy fácil. Con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online, con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El Pulso y el Observatorio del Poder presentaron Cuarto Poder. Gracias por su sintonía.